Hola a todos, en la clase de hoy vamos a ver cómo pasamos del modelo entidad-interrelación al modelo relacional. El objetivo es comprender el algoritmo para pasar de un modelo al otro modelo, del modelo de Chen, que es el modelo conceptual, al modelo relacional, que es el modelo de Cott. Y el segundo objetivo es obtener los criterios para discernir la conveniencia entre dos o más diseños posibles. Esto es porque muchas veces tenemos más de un diseño posible. Entonces tenemos que saber con qué criterios elegimos uno o el otro. Bueno, aquí tenemos el modelo entidad-interrelación del lado izquierdo y el modelo relacional del lado derecho. El primero es un modelo conceptual, es el modelo entidad-interrelación que lo creó Chen en el año 1976 y el modelo relacional fue creado en el año 1970, es decir, es anterior, por Cott. La doble flecha, que una flecha que va en un sentido y la otra flecha que va en el otro sentido, significa que podemos pasar de un modelo a otro y viceversa. Muchas veces, si pasamos del modelo relacional al modelo entidad-interrelación, a eso se le llama reingeniería. En este video vamos a ver principalmente la primera flecha, es decir, pasar del modelo conceptual al modelo relacional. Quiero decir que los dos modelos son modelos de datos, es decir, sirven para modelar los datos, no son para modelar procesos, por ejemplo. Bueno, y el primero es el de un modelo conceptual y el modelo relacional es un modelo lógico, es decir, que el modelo conceptual tiene un mayor nivel de abstracción, mientras que el modelo relacional tiene menor nivel. Bueno, vamos a ver entonces cómo pasamos de un modelo a otro modelo. Y vamos a empezar con el caso más típico, que es el caso binario, con una cardinalidad muchos a muchos. El muchos a muchos viene del n a n. N ustedes saben que es un numerito entero mayor o igual a 1, con lo cual a veces es un abuso decir muchos y se puede tratar de 1, 2 o 3. Entonces, pero en la bibliografía lo van a encontrar así, muchos a muchos, y se lo nombra de esa forma. Significa que un elemento de A se vincula con uno o muchos elementos de B, y viéndolo desde el otro lado, que un elemento de B se puede vincular con uno o muchos elementos de A. El ID de A es el identificador único de A, de la entidad A, y el ID de B es el identificador único del conjunto de entidades B. Tengan en cuenta que aquí hay muchos conceptos. Aquí en este gráfico que están viendo hay por lo menos 12 conceptos distintos y narrarlos significaría escribir media página. Por ejemplo, está el concepto de la entidad A y el concepto de la entidad B, el concepto del conjunto de entidades A y el concepto del conjunto de entidades B. Ya les dije 4 conceptos. Análogamente con R, el concepto de un elemento del conjunto R y otro es el conjunto R. El ID de A es el identificador único que me sirve para identificar cada elemento de ese conjunto, y el ID de B análogo para B. Y después tenemos la cardinalidad mínima y máxima de cada lado. El 1 es la cardinalidad mínima y el n es la cardinalidad máxima. El n significa un número entero mayor o igual a 1. En cambio, cuando lo pasemos al modelo relacional es todo más simple, porque en el modelo relacional hay un único concepto que es la relación, así que y una relación la podemos contemplar como una tabla. Entonces todos esos conceptos se pasan a una tabla y es más simple. Entonces vamos a ver cómo logramos eso. En el modelo relacional, este grafismo del diagrama entidad-interrelación se lo pasa, como lo tiene escrito ahí, en tres tablas. Veamos. Siempre las entidades fuertes, en este caso son A y B, pasan como una relación. Entonces tenemos la relación A y la relación B.
y los ID del modelo de Chen, del modelo conceptual, pasan como primary key al modelo relacional. Y la interrelación siempre está formada por los ID de las entidades que está asociando. En este caso está asociando dos entidades y es el ID de A y el ID de B. Entonces esos atributos están ahí por ese motivo. Ahora, el primer paso importante es determinar cuál va a ser la primary key de R. Bueno, la primary key en el caso NaN, que es el caso irrestricto, está formado por los dos ID. Observen que no podríamos tomar un solo ID porque un solo ID se vincula con muchos otros de los otros ID, es decir, estaría repetido, por lo tanto no sería primary key. Entonces, en principio queda como lo tenemos escrito ahí, son tres tablas y la tabla R está formada por los ID de las entidades que está asociando y la primary key está formada por los dos atributos. Me faltaría para terminar decir cuáles son las foreign key. Las foreign key las estoy poniendo en color amarillo y están en distinto nivel porque quiero decir claramente que hay dos foreign key, no es una foreign key formada por dos atributos. Aquí son dos foreign key. La foreign key ID de A hace referencia al ID de A de la tabla A y análogamente con el otro foreign key. Recuerden que el tema que sean foreign key es simplemente porque cumplen con la definición de una foreign key. No hay ningún secreto ahí. La definición de una foreign key es un conjunto de atributos, que posiblemente sea un solo atributo, que están en una relación y aparte es primary key en otra relación. Y entonces cumple con la definición y por ese motivo son foreign key. Vamos a ver un ejemplo, este mismo ejemplo, pero un ejemplo concreto, real, y ahí ponemos un país y las regiones. Un país puede estar en una sola región o en muchas regiones, y en una región puede haber un país o muchos países. Me refiero a, por ejemplo, Turquía, que está en Asia y en Europa, España está en Europa, pero tiene un pedacito en África, Chile está en Oceanía, América y Antártida, Argentina está en América y Antártida. Entonces, hay muchos países que ocupan más de una región. Entonces, ¿cómo modelamos eso? Y bueno, lo modelamos con tres tablas, la tabla países, la tabla regiones, que eso es simple porque son entidades fuertes, pasan naturalmente, el ID de un modelo pasa a ser primary key en el otro modelo, ahí no los tengo subrayados, pero son primary key, y por último la foreign key. La foreign key son cada uno de los ID que están en la interrelación. Pasamos ahora a otro caso, que es una interrelación unaria, muchos a muchos, y les pongo un ejemplo, un país está limitando con muchos países. Es interesante este ejemplo por dos motivos. Uno, que aquí hay una propiedad de simetría que se cumple que muchas veces. Quiere decir que si un país A limita con otro país B, implica que B limita con A. Esa es la propiedad de simetría. Cuando hay una propiedad de simetría, si tenemos un 0 de un lado, tiene que haber obligatoriamente un 0 del otro lado. Y aparte de la propiedad de simetría que está en este ejemplo, tenemos el caso, bueno, 0, 0, que indica que hay países que no limitan con ninguno. Por ejemplo, ahora se me ocurre Islandia. Y otra cosa interesante de aquí es que esta es la forma en que se modela con el modelo conceptual los grafos. Esto es un grafo, lo que están viendo ahí, porque cada país podría ser un nodo y los arcos que van hacia otros nodos serían los países que están limitándose. Sería un grafo no dirigido. Un arco entre dos nodos quiere decir que esos dos nodos se están limitando. Bueno, vamos a ver cómo pasamos al modelo relacional. Entonces, el caso unario, que como dijimos, es la forma de modelar los grafos. Entonces, en el modelo relacional tenemos dos tablas. Uno para la tabla países, siempre eso se repite, es una entidad fuerte y pasa igual que en los ejemplos anteriores. Y ustedes acá están viendo
limita con, que es la interrelación que teníamos acá, y tiene los ID de las entidades, en este caso es una sola entidad. Le tengo que cambiar el nombre a uno de los dos porque no puedo tener un esquema relacional, un esquema de relación con atributos que tengan el mismo nombre. Entonces arbitrariamente a uno de los dos le pongo un nombre ligeramente distinto, en este caso es código de país, coma, código de país limítrofe. Es obvio que el que tengo del lado derecho limita con del lado izquierdo y viceversa. Primary key son los dos, por el mismo motivo que ya explicamos, y la foreign key es cada uno de los dos. Hay dos foreign key y obviamente una sola primary key. El caso abstracto es el que tienen acá abajo, es totalmente análogo, las dos tablitas que nos quedan. Pongo el caso abstracto y el caso concreto para que ustedes entiendan que se pasa al modelo relacional algorítmicamente, sin tener en cuenta la semántica, el significado de la interrelación. Siempre que tengamos una interrelación unaria muchos a muchos, se pasa de esta forma, independientemente de la semántica, del significado de esa interrelación. Bueno, el siguiente caso es binario, volvemos a los casos binarios, pero esta vez es uno a muchos. Y le puse la opción 0 de uno de los dos lados. ¿Cómo se pasa esto al modelo relacional? Bueno, en la parte fácil es las entidades fuertes. A y B pasan como relaciones o tablas, que aquí los tenemos aquí arriba. R lo vamos a poner, yo diría que en principio lo pongamos siempre y después vemos si se puede eliminar o no se puede eliminar. R, los atributos de R siempre son los ID de las entidades que está asociando, en este caso es ID de A y ID de B, y la foreign key es cada uno de estos. Ahora observen, la primary key es solamente el ID de B. ¿Por qué motivo es eso? Porque cada elemento de acá se vincula unívocamente con un elemento de A. Entonces no vamos a tener elementos en R duplicados de B, porque si hay uno duplicado de B, apuntaría al mismo elemento de A, por lo tanto tendríamos dos filas duplicadas y eso en una relación no podemos tener elementos duplicados. Entonces, lo importante de ver en esta relación es que la primary key está formada solamente por el ID de B. No podría ser el primary key el ID de A, porque como lo dice en este modelo, un elemento de acá se vincula con muchos de acá, por lo tanto, obligatoriamente va a estar repetido cada ID de A, para cada uno de los B que se está asociando. Entonces A no puede ser primary key, pero el ID de B sí es una primary key. Entonces lo que hay que observar acá es que R tiene la misma primary key que B. B y R tienen la misma primary key. Por lo tanto, lo que podríamos hacer acá es eliminar esta relación y el atributo ID de A pasa como clave foránea a la tabla B, como lo señalo acá. Los puntos suspensivos significa que ahí van a ir otros atributos que acá en el diagrama no los ponemos porque sería muy barroco, muy sobrecargado y no útiles para el ejemplo. Pero este atributo es muy importante porque sería el ID de A, que este 1, el ID de A que está asociando el ID de B. Bueno, entonces con esto quedamos ejemplificado este caso importante. Un ejemplo para el mismo caso sería países y aeropuertos. Hay países que son pequeños y no tienen aeropuertos, por eso estoy poniendo un 0 acá, por ejemplo el Vaticano, San Marino, no tienen aeropuertos. Y cada aeropuerto pertenece a un único país. Entonces esto se pasa con dos tablas, la tabla países de esta entidad fuerte y la tabla aeropuertos de esta entidad fuerte. Luego, del lado muchos voy a poner el ID de la entidad que está
vinculándose a uno, que son países. O sea, estamos ejemplificando lo que vimos acá arriba. El código de país aquí es clave foránea porque los valores que carguemos acá van a hacer referencias a un valor previamente cargado en la tabla países. Bueno, con eso lo doy por terminado este caso. Vamos a ver el siguiente, el modelo de entidad de interrelación, caso binario, de vuelta, un caso binario, uno a muchos, pero esta vez puse 0 del otro lado. Entonces hacemos lo mismo de siempre, las entidades fuertes pasan como entidades y formo la tabla R con los ID de los dos. ¿Cuál es la clave primaria de R? El ID de B, porque vincula 1. Ahora aquí sucede un problema en R. Cuando querramos insertar, hacer un insert sobre la tabla R, ¿qué ponemos para los casos que tengamos que hay un elemento de B que no se vincula con ningún elemento de A? Entonces ahí no podríamos insertar esa tupla. Ustedes me podrían decir, y sí, ponemos un valor nulo. Bueno, pero no es lo que tengo de este lado. Este 0 significa en este modelo ninguno. Y el valor null en este modelo significa desconocido. Y ninguno no tiene nada que ver con algo desconocido. Entonces estaríamos pasando otro modelo, que no es este. Y aparte, los valores nulos en el modelo relacional, eso lo podríamos ver en otro video, traen problemas, así que los tratamos de evitar. Otra alternativa que en algún lugar se usa es el representar el ninguno en el modelo relacional con un carácter o un número particular. Por ejemplo, si el campo es numérico, el diseñador puede decir que el valor 999 significa ninguno. Y el problema entonces podríamos eliminar esta tabla, pasaría el ID de A como clave foránea acá, y cada vez que hay un insert de algo que nos asocia, de un B que nos asocia con un A, le ponemos ese carácter BBB 999, donde el diseñador arbitrariamente dijo que eso significa ninguno. El problema de hacer eso es que en una base de datos grande vamos a tener que correr con eso durante toda la vida de la base de datos. Es decir, cualquier programa de aplicación va a tener obligatoriamente un if, el ID de A en la tabla B es igual a 999, entonces hacer esto, entonces hacerlo aquello. Y eso va a volver muy engorroso la programación y las queries. Es más fácil dejar esta tabla y los elementos de B que no se asocian con ninguno de A simplemente van a estar en la tabla B, pero no van a estar en la tabla R. Por lo tanto, si yo quisiera reconstruir cuáles son los elementos de B que no se vinculan con ningún elemento de A, tendría que hacer esta columna menos, o sea, esta columna sería el universo de los ID de B, el universo de los ID de B menos esta columna, y me darían los que no se asocian con ninguno. Entonces, en resumen, si tengo 0 del lado 1, me conviene dejar las tres tablas y no uso ni valores nulos ni numeritos mágicos que indiquen el valor ninguno. Bueno, con esto lo doy por terminado este caso. Ahora vamos a ir al caso 1 a 1, que parece simple, pero es el más complicado porque, como lo escribí aquí, tenemos 4 opciones. Son 3 diseños, pero el diseño 2 observen que tenemos la posibilidad A y una posibilidad acá arriba y otra posibilidad acá. Esto es un O, o esto o esto. Entonces son 4 posibilidades que hay acá. Y no siempre podemos usar todas, o sea, vamos a ver detenidamente este caso. El diseño 1 dice armar una sola tabla y con 2 claves candidatas, el ID de A y el ID de B. Esta es una opción buena. A veces puede ocurrir que una
un conjunto, el conjunto B tenga muchos atributos, 100 atributos o más atributos, y A sea muy pequeño, entonces por ahí, y sobre A se trabajan casi todos los queries, entonces por ahí conviene tener una tabla más chiquitita para trabajar, y me convendría por ahí un diseño 2, cualquiera de los dos. Pero en principio, para el caso 1 a 1 de ambos lados, el diseño 1 es apto, con la ventaja que hay una sola tabla. El diseño 2 también es apto, tanto la primera opción o la segunda opción, con dos tablas. Y el diseño 3 es el típico, que lo vimos muchas veces, con tres tablas. Observen que R, ahí no señalo la primary key porque hay dos claves candidatas. Primary key es cualquiera de las dos, no me interesa. Lo que sí importa son las claves candidatas. Entonces, aquí ya serían tres tablas, de una pasaríamos a tres, pero también podría responder a este caso. Muchas veces se puede optar por este diseño porque es más robusto y está preparado a los cambios, porque a mí me pueden decir que es 1 a 1, pero después a la semana siguiente, sobre todo en las bases de datos que estamos desarrollando nuevas, el cliente cambia de opinión o aparecen nuevos ejemplos, y nos damos cuenta que en realidad no hay un 1 acá, sino debería haber un 0. Entonces este diseño es robusto a los cambios futuros. Si este 1 se transforma en un 0, no tengo que cambiar mi diseño. En cambio, si hubiese elegido la tabla 1, el diseño 1, y después el cliente me cambia la cardinalidad, tengo que hacer cambios, y eso es pérdida de tiempo. Bueno, vamos a ver una pregunta interesante en amarillo. ¿Qué hacemos si ponemos opción ninguna en A? La opción ninguna es este 0 que está acá. En amarillo cambié esta cardinalidad. Entonces observen que ahora una sola tabla, este diseño 1 no aplica. ¿Por qué? Porque si ponemos una sola tabla y ahí ves que no se vinculan con A, ahí me podría quedar una gran parte de la tabla con valores nulos. Sería un desastre eso. Y el diseño 2, hay una de las dos que no aplican. Observen que si tomamos esta, la segunda opción, cuando insertemos un elemento en la tabla B, tenemos el ID de B y el ID de A, pero hay elementos de B que se vinculan con ningún elemento de A, entonces tendríamos el problema anterior. ¿Qué ponemos? Valor null, ponemos el 999, y no, ese diseño es malo. Aparte, agarramos el de arriba y está perfecto y no tenemos ese problema. Observen que la clave foránea la pongo en la otra tabla, y aquí voy a poder insertar todos los objetos que querramos, y si quiero reconstruir los elementos de B que no están en A, bueno, como dijimos anteriormente, es esta columna menos esta otra columna. Los elementos que están en la resta son los que no se vinculan con ningún elemento. Bueno, otra preguntita. ¿Qué hacemos si ponemos la opción ninguna de ambos lados? Ahora puse el 0 de ambos lados. Bueno, el diseño 1 no aplica por más razón que el anterior, y ahora en el diseño 2 no aplica ni la primera opción ni la segunda opción, y la única opción que tenemos aquí es la tercera. En este caso, el diseño 3 es el único que aplica. Los elementos que están en R van a ser los elementos que están en R del modelo conceptual. Y los elementos que no se vinculan con ningún elemento del otro, bueno, estarán en su respectiva tabla, pero no están en la interrelación. Observen que no pongo primary key porque hay dos claves candidatas, primary key es cualquiera de las dos. Bueno, entonces con esto, resumiendo, el caso 1 a 1 es el más complicado, tenemos 4 posibilidades, y según la cardinalidad me va a servir un diseño o el otro diseño. Decimos que el diseño 3 es el más robusto de todos, porque cuando en general la cardinalidad mínima puede cambiar a 0, entonces está preparado este diseño para futuros cambios. Bueno, pasamos a otro ejemplo. Tenemos aquí las entidades débiles. Las entidades débiles, recuerden que las señalamos con doble rectángulo, doble rombo y doble rayita de aquí.
Y aquí no se nota mucho, esto es una línea punteada, significa que este atributo se llama el atributo discriminante. Y bueno, ¿cómo pasamos esto al modelo relacional? La parte que es igual que antes es la entidad fuerte. La entidad fuerte pasó como una tabla, cuenta corriente, el ID de acá es la primaria key de acá. Ahora, la tabla de movimientos, la entidad débil pasa como relación también, pero el ID de acá no me alcanza el discriminante. Tengo que poner el discriminante más el ID de la entidad fuerte. Entonces ponemos aquí número de cuenta y número de movimiento. Número de cuenta es clave foránea porque hace referencia al número de cuenta de la otra tabla. Entonces siempre que tengamos una entidad, una interrelación débil, la forma de pasarla al modelo relacional es con dos tablas como se señala acá. Bueno, conclusiones, resumiendo lo que les conté todo en este video. Tenemos tres pasos, aquí muestro dos. El primer paso, para cada entidad fuerte se crea un esquema de relación con el mismo nombre y conteniendo todos los atributos de la entidad. El ID de la entidad pasa a ser la clave primaria de la relación. Eso siempre, y con eso prácticamente tenemos gran parte del problema resuelto. Ahora, vamos a ver qué pasa con las interrelaciones. El paso 2. Si existen interrelaciones de entidades débiles, se ignoran. O sea, los dobles rombos se ignoran. Para cada entidad débil se crea un esquema de relación con el mismo nombre y su clave primaria estará formada por el ID de la entidad fuerte más el atributo discriminante. Y el ID de la entidad fuerte también es clave foránea. Entonces el paso 2 está enfocado a las entidades débiles solamente. Y por último, el caso unario y binario, que se dividen en tres partes según la cardinalidad. Entonces, para cada interrelación que une entidades fuertes, se crea un esquema de relación conteniendo los ID de las entidades que asocia. O sea, estamos viendo cómo pasamos las interrelaciones acá. Bueno, entonces como que en esta partecita estoy diciendo que como primer borrador armamos la relación con los ID de las entidades que está asociando y después vamos a ver si la podemos eliminar o no la podemos eliminar. Entonces, en el paso 3.1, si es muchos a muchos, no se puede eliminar. Y la clave primaria está formada por todos los ID que asocia la entidad. En el caso 1 a muchos, si la cardinalidad es 1 a muchos, la clave primaria está formada por el ID de la entidad del lado n. O sea, con el paso 3.2 estoy poniendo la primary key en el caso 1 a muchos. Y en el caso 3.3 voy a ver si lo puedo eliminar. Si la cardinalidad mínima no es 0 del lado 1, se elimina la relación y se añade como clave foránea en la relación del lado n. Entonces es lo que hicimos en los ejemplos. Si tenemos la opción 0, si no hay un 0, lo podemos simplificar. Si está el 0 del lado 1, no se puede simplificar. Bueno, con eso está el resumen de lo que dijimos recién. Me pueden escribir ahí si tienen alguna consulta o también en los mensajes del video cuando esté publicado. Bueno, nada más, muchas gracias y nos vemos en el próximo video.